Me gustaría igual antes de arrancar saber quiénes de acá, digamos, son game designers o trabajan de eso o hacen game design en algún proyecto, quién todavía no, pero quiere. Pueden decirlo en voz alta o respondiendo en el chat, pero me resultaría interesante tener Hay más uno o que dice que menos una idea. aspira. Hay uno que dice que aspira. Ah, aspira a hacerlo. Ahí Ah, está. sí. Aspira a hacerlo. Bien. Marquito, lo tenemos a Marquito de Bahía Blanca, increíble. Bien, Bien, Lucas también aspira. perfecto. En el medio de dos juegos de mesa. Bien, sólido. Bueno, ojalá sirva entonces, porque primero voy a arrancar, digamos, desde mis inicios como game designer y quizá pueda servir eso, digamos. Generalmente, si ya estoy tratando más con gente que ya viene haciendo game design y eso, obvio, mejor dicho, la primera parte, pero me parece que puede ser útil la charla entera. Así que vamos a darle. Eh, arranco. Antes, ¿se ve bien ahí mi pantalla? Por lo menos se Perfecto. ve lo que estoy compartiendo. Si bien las diapositivas son una chanchada, por lo menos se ven. Bien. Sí. Aviso por las dudas, y como decía Marian, yo no voy a estar leyendo el chat porque se me hace imposible. Entonces, si alguien tiene ganas de hacerme una consulta, no tengo ningún problema en que me frenen y me lo pregunten en el medio. O después, como decía Marian también, voy a estar en ciertos puntos, voy a frenar un poco y decir, ¿se entiende hasta acá? ¿Hay alguna consulta? Entonces ahí también las van a poder hacer. Pero no voy a estar leyendo el chat porque es humanamente imposible ir hablando y leyendo a la vez, no es de malo, digamos. Así que nada, arranco. Esta imagen que ven acá es cómo yo me imaginaba que era el game design. ¿Sí? Me imaginaba que era un campo lleno de flores, arcoíris, creatividad en abundancia, todo colorido y hermoso, y que con mis simples ideas iba a llegar a ser el próximo Hideo Kojima de la Argentina. Sin embargo, con el tiempo y cuando empecé a laburar de game designer, me encontré más con este panorama, digamos, y lo que quiero ejemplificar acá es que como game designer me encontré muchas veces teniendo que elegir para dónde ir, teniendo que tomar decisiones en tiempo real en un entorno de desarrollo, y ninguna de las dos me parecía necesaria, ninguna de las dos opciones me decía algo en especial, ninguna de las dos opciones me decía yo tenés que ir por acá, o es obvio que tenés que ir por acá, y esta es la razón, sino que muchas veces me encontraba en situaciones en donde decía, puta, ¿para dónde arranco? ¿No? Y digamos, eso me pasó mucho, muy seguido. En un entorno de desarrollo realmente el ritmo es otro, la gente viene, tiene consultas, hay un diseño que se está implementando, hay cosas que no contemplaste en tu diseño y que te vienen y te dicen, che, ¿y esto cómo lo resolvemos? ¿Cómo tenías pensado esta parte del diseño? Y de repente es como, ups, me agarraste en offside, no tengo ni idea. Y no tengo ninguna herramienta como game designer para poder decidir que una es mejor que la otra. Entonces, en primera instancia, resultados de esto es que el juego sufre, ¿sí? Acá vemos a este señor consolando a este jueguito que está muy triste. El juego sufre, ¿qué me refiero con esto? Que tus diseños no tienen necesariamente un norte, no vas diseñando sobre la marcha, tomando decisiones de Team Marine de Dopingüe, y no es lo ideal realmente, entonces eso termina impactando en el diseño del juego, termina impactando en cuán concreta es la experiencia después. Pero no menos importante, lo que también me pasaba era que mis compañeros se sufrían y mi relación con mis compañeros de trabajo se mellaba también, porque si viene una persona, un programador, por ejemplo, viene un Marian Mariscal y te dice, Adri, ¿cómo resolvemos esto? ¿Vamos para acá o para acá? Y vos decís, y a ver, para que veo dónde viene el viento, desarrollémoslo así. Te dice, ¿por qué? Y no sé, porque soy el game designer y vos tenés que hacer lo que yo te digo porque ¿viste? Yo diseñé el jueguito. No, bueno, digamos, entonces eso no va a generar muy buen clima, la gente espera que vos tengas una razón del por qué estás haciendo las cosas, esa razón, muchas veces esas decisiones pueden implicar que se tengan que rehacer cosas o que se tengan que repensar cosas desde un punto de vista técnico, entonces las decisiones no tienen que ser al voleo, sino que tienen que tener un sustento. Entonces,
digamos, yo en mis principios me encontré mucho en estas situaciones de diseñar juegos que no eran del todo buenos, de no llevarme del todo bien con alguno de mis compañeros que no se sentían cómodos con cómo tomaba las decisiones y con cómo diseñaba. Entonces, con el tiempo y también queriendo crecer como game designer, empecé, después, mejor dicho, con el tiempo, mi carrera tendió un poco al rol de productor por varias razones, y yo en su momento me imaginaba, si el game designer tiene un camino que bifurca en dos a veces, como productor me voy a volver loco, porque no estoy solo en el diseño del juego, sino que también estoy sobre un montón de otros aspectos del desarrollo. Entonces yo me imaginaba que el panorama del productor era algo como esto, digamos, ¿no? Siguiendo con la línea del ejemplo de los caminos. Pero con el tiempo, digamos, ya estando en ese rol, me encontré muchos más en este panorama, digamos, en el que tenía que tomar decisiones en tiempo real, pero que los caminos eran mucho más claros. O sea, acá si vamos a la derecha, nos vamos a comer terrible tormenta y la vamos a pasar mal. Mejor vayamos a la izquierda. Y era fácil de, digamos, de justificar y de ver. Obviamente, todo tienes, no es la regla. Ser productor tiene sus complejidades, tenés otras responsabilidades, y hay veces donde también hay caminos que son difíciles de discernir cuál es el mejor camino, pero en general tenía muchas más herramientas a mi merced para poder tomar decisiones. Y esas herramientas me refiero a cosas como, no sé, cuál es el scope del juego, cuántas personas tenemos, ¿no? En el equipo, qué tecnologías conocen las personas del equipo. Si vienen y dicen, che, queremos implementar estas features súper locas y bueno, de que sea multiplayer el juego, ok, ¿quién tenemos de multiplayer? ¿Quién sabe de networking en el equipo? Nadie. Listo, amigo, descartadísimo. Entonces, no sé si se entiende el punto. O sea, yo tenía, no sé, cosas de, bueno, cuánto tiempo nos queda, del presupuesto que tenemos, de un montón de, digamos, un montón de elementos en cuanto al desarrollo del juego, de herramientas de desarrollo, que me daban a mí digamos, la claridad a la hora de tomar decisiones y sobre todo justificarlas al equipo también. No eran ya y a ver, de Team Marín de Doping Web, vamos para acá, sino era vamos para este lado porque esto y esto, ¿no? Y esas herramientas, esos porque los tenía gracias a las herramientas que me daba el desarrollo mismo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna duda por acá? Bien, sigo entonces. Em, con Joya, el diseño. tiempo, digamos, estas herramientas que yo tenía como productor, me di cuenta que también eran herramientas que podía usar como game designer, o que mejor dicho, tenía que usar como game designer. Como game designer yo no tenía que ser el que llegaba y decía, vamos a ponerle multiplayer, sabiendo que no teníamos a alguien que podía especializarse en networking o poder hacer, digamos, toda ese labor técnico que iba a conllevar esa decisión de diseño. Entonces esas herramientas las empecé a absorber también a la hora de diseñar juegos, y eran herramientas súper importantes, y empecé a poder defender algunas de mis decisiones de diseño basándome en el desarrollo mismo. Después, con el tiempo, también fui absorbiendo mucho de las herramientas propias del diseño de juegos, ¿no? O sea, de lo que es una estructura lúdica, de conceptos como la incertidumbre, conceptos como el flow, ¿no? Que vemos acá, de dificultad y de, digamos, mantener al jugador ni muy frustrado, ni que sea muy simple, un montón de cosas respecto al game feel, o sea, teoría, digamos, de diseño de juegos propiamente dicho, pero que, digamos, que me podía servir en algunos casos para justificar ciertas cosas, ¿no? Y estas son teorías que podemos obtener leyendo, mirando un montón de charlas, etcétera, etcétera, y está buenísimo. Pero ¿qué pasa? A mí lo que me pasó fue que digamos, si bien esas herramientas me servían en problemas más bien generales, me seguía encontrando en situaciones de diseño de juegos y de desarrollo con problemas muy particulares. Esto, para que se entienda, es un tornillito de los que van atrás en los cartuchos del Game Boy, que necesitan una herramienta, un destornillador muy particular para abrirlos. Y esto, hermoso, pixeladísimo, por favor no le den bola a mi Photoshop. Pero digamos, esto lo que quiere decir es, seguía teniendo herramientas generales, como este destornillador común y corriente, Acabo de perder el pero, 30% de mi visión. sí, mal. Eh,
seguía teniendo herramientas muy generales, ¿no? Como de diseño de juego general, pero yo me encontraba muchas veces con problemas muy peculiares, ¿no? O muy de ese diseño, en ese contexto, y no tenía herramientas para, seguía encontrándome en situaciones en las que no tenía todas las herramientas necesarias para justificar mis decisiones de diseño al equipo y a mí mismo y al juego mismo. Entonces, con el tiempo, nace esta herramienta a la que fui llegando tras enseñar diseño de videojuegos, tras trabajar mucho tiempo en la industria de los videojuegos. Fui, digamos, buscando algo que me sirva para cualquier caso. ¿Sí? Una metodología de diseño que me ayude a justificar mis decisiones de diseño en cualquier momento, en cualquier juego, etc. Entonces fui llegando a esto que le puse de nombre Core, Foco y Potencia, y es justamente de lo que les vengo a hablar hoy. Primer concepto, el core. ¿Sí? El core de un juego. ¿Qué es el core de un juego? Yo empecé a buscar qué cosa hacía un juego digamos, lo hacía único, qué cosa era la intención de diseño de un juego. Entonces empecé a llegar a este concepto de core. Un disclaimer, digamos, algo para aclarar de antemano y que no se confundan, aunque a veces esto confunde un poco más. No os voy a hablar del core loop, ¿sí? Los que saben lo que es core loop, no se confundan, no estoy hablando de lo que es el core loop. No voy a hablar de las core mechanics, ¿no? Core loop, para que se entienda rápido, lo que se hace una y otra vez, un grupo de acciones que se repiten y se encadenan y son consecutivas unas de otras, y es en donde metes al jugador todo el tiempo. Por explicarlo de una forma absolutamente horrible, se puede decir así, seguramente hay una forma más técnica y linda de decirlo, pero para que se entienda rápido. El core mechanic, la mecánica principal del juego, en donde el jugador va a estar más tiempo ejecutando esa mecánica o interactuando con esa mecánica. No vengo a hablar de ninguna de esas dos cosas. El core es así a secas, es otra cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué es, Adrián? Se estarán mirando con esta carita de que no entiendo un sorullo. Bien, el core, a lo que le llamo yo core, es el núcleo, justamente la palabra significa núcleo, del juego. Es ese elemento que hace único a ese juego, que si se lo sacás, deja de ser ese juego. Y la forma más clara o o la forma ideal, digamos, para mí decirle es la intención de diseño. Es lo que vos como diseñador querés transmitir, o lo que como grupo de desarrollo quieren transmitir en realidad. Voy a dar algunos ejemplos. Ojalá conozcan algunos de estos juegos, así les resulta más fácil entender. Pero son 3 juegos muy interesantes que tienen muy en claro cuál es su core. Incluso en forma explícita sus diseñadores hablaron de cuál era el core de su juego, la intención de diseño de cada uno de estos juegos. Por eso los traigo a la mesa. El primero es el Darkest Dungeon, es un RPG bastante hardcore en el que el core de juego es el miedo cósmico a lo desconocido, a esa sensación de miedo a lo desconocido medio Lovecraftiano. Ese es el core del juego y ellos hicieron que todo, la estética del juego, su nombre, sus mecánicas, los entornos, todo, digamos, apunta a que genere eso, ¿no? Ese miedo cósmico a lo desconocido y a que no tenés control sobre nada. Después lo vamos a ver un poquito más en ejemplo, en profundidad a esto. Después está el ICO, ICO es de los mismos desarrolladores que Shadow of the Colossus, el último de Last Guardian, etc. En este juego manejás a este tipito y estás en un castillo y encontrás a esta piba que se ve ahí en el fondo y la vas acompañando, la llevas, resolvés puzzles con ella y medio que intentás zafar del castillo con ella. En este juego el core, según los creadores, es la relación entre estos dos personajes, cómo se tiene que ir construyendo. También este ejemplo lo vamos a ver mucho más en profundidad después. Y el FES es un juego 2D, plataformas y puzzles, en el que todos los mundos están hechos digamos, en cubos, pero que vos ves solamente en 2D, y lo que vas haciendo como jugador es dar vuelta a esos cubos, y según cómo quede el mundo alineado en ese mundo 2D, vas relacionándote de diferente forma con esas plataformas, etc. Hay que verlo para entenderlo, si no, no se va a entender jamás cuando yo lo diga, pero después investiguenlo y sepan que el core de este juego es la perspectiva. Ese es el core del juego según el creador, y como para que entiendan, digamos, no hay
el core de estos 3 juegos son conceptos más o menos abstractos, ¿sí? No es una mecánica el core del juego, no es algo muy en concreto, es la relación entre 2 personas, la perspectiva, el miedo a lo desconocido, ¿no? Son conceptos, pueden ser abstractos, digamos, el core puede en realidad ser cualquier cosa, podría ser también una mecánica. Al fin y al cabo, es lo que hace a tu juego, y en lo que vas a basar el resto de tu desarrollo, ¿sí? Va a ser el norte. Hay, digamos, acá es donde yo digo que hay un montón de cosas que yo no inventé necesariamente, sino que ya se hacen, ya se vienen haciendo, ya se vienen investigando. Y este concepto de core, por ejemplo, Ubisoft es una de las empresas que lo viene usando, pero ellos le ponen el nombre de fantasía y lo usan de la siguiente forma. Ellos dicen que todos sus productos tienen que venderle al jugador una fantasía, o sea, que después, cuando ese jugador interactúe con su producto, la tiene que cumplir. Entonces, por ejemplo, si ellos te quieren vender que jugando uno de sus juegos vas a ser un hacker en un futuro cercano, medio distópico en San Francisco, Watch Dogs, ¿no? Entonces vos vas a decir, como jugador vas a ver los trailers, las cosas, y vas a decir, yo quiero ser ese hacker en ese mundo, compras el juego y la idea es que el juego te cumpla esa fantasía. Bien, ellos utilizan este concepto de fantasía como el core de su juego, tanto como herramienta de marketing, o sea, de puertas hacia afuera para generar expectativa, como de puertas hacia adentro. Y es acá donde quiero, digamos, remarcarlo. Ellos lo usan de puertas adentro para que todos los elementos de su juego giren alrededor de esa fantasía y cumplan después esa fantasía cuando el usuario digamos, que no desilusiona al usuario, ¿no? Cuando interactúa con el juego. Otra empresa que lo hace es EA, y tiene este concepto de proposición de valor único, de proposición de valor único, que básicamente es eso, dicen qué clase de valor único trae este juego al mercado, qué es lo que lo hace único y sobre qué vamos a nosotros hacer hincapié a la hora de comunicarlo y de diseñarlo. Es muy similar y al concepto tanto de core como de fantasía, y por ejemplo en Dragon Age Inquisition, el VP, esta proposición de valor único, es ser el inquisidor, ¿no? Entonces ya con esto ellos están dándoles una expectativa al usuario, ¿no? Están diciéndote qué es lo que vas a hacer, cuál va a ser tu rol, más o menos qué orientación vas a tener, en qué época, o por lo menos en qué setting vas a estar, o qué va a estar pasando en ese mundo en el que te vas a meter. Y eso así después tiene una bajada un poco más extensa de cara de puertas internas, de puertas adentro, mejor dicho, perdón, para los desarrolladores del juego. Entonces también se usa como core del juego y todo se le diseña y se desarrolla alrededor de ese concepto. Bien, entonces yo empecé a explorar este concepto y dije, bueno, lo quiero aplicar a uno de mis desarrollos. Y empecé hace un tiempo, ya hace creo que 3 años fue que empecé por primera vez a prototipar este juego. Este es un juego de mesa, se llama Magos y Tabernas, y la premisa del juego es un grupo de magos, llegan a una taberna, queda una sola cerveza y se matan a hechizos para conseguirla. Así que básicamente sos un mago cagándote hechizos para poder tomarte la última birra del lugar. Es un juego de cartas rápido y digamos, de dónde surge la idea, surge de que yo identifiqué que Hearthstone, no sé cuántos lo conocen a Hearthstone, para mí era una clase de Magic que le encuentro, pero casual, un poco más casual, ¿no? Tiene un montón de cosas que lo hacen más simple, más amigable para alguien que nunca jugó juegos de cartas. Y yo dije, quiero ir un paso más allá, quiero hacer una versión de Hearthstone casual. Quiero irme de mambo y hacer algo que se sienta similar, pero que sea absolutamente casual, que lo pueda agarrar cualquier persona. Entonces, en ese contexto empecé a desarrollar este juego de mesa, teniendo eso como core, como intención de diseño. Empecé a desarrollarlo, hice un prototipo que no era más que hojitas escritas en lapicera, puestas en un folio con una carta atrás para que esté firme, y eso lo jugué en el laburo. Y lo que me di cuenta es que ese juego generaba mucha interacción entre las personas. Las personas terminaban discutiendo, porque para que entiendan se juega mínimo a 3 personas y gana una sola, entonces constantemente se generan discusiones de bajemos a este que va primero, etcétera, etcétera. Y me gustó esa pata social que generó el juego, que salió medio de pedo, pero que me gustó tanto que empecé a hacer foco en eso. Entonces lo terminé tomando como mi core. O sea,
cambié la mirada, la intención de diseño y dije, quiero hacer un juego que genere interacción entre los jugadores. Y ese pasó a ser ahora el core de diseño, el core del juego y sobre lo que empecé a diseñar, ¿no? Y para que se den una idea, voy a dar un ejemplo de algo que diseñé cuando cambié el core y pasó a ser que los jugadores interactúen entre sí. Por ejemplo, generé esta carta que se llama Fuego. Y para que entiendan un poco de qué va, el juego se trata, simplificándolo mucho, de conseguir una cierta cantidad de gemitas. Y el juego gira mucho alrededor de conseguir gemas más rápido, destruirle las gemas a otros, proteger tus gemas de ataques, etcétera, etcétera, ¿no? Simplificándolo un montón, pero para que entiendan lo que hace esta carta. Esta carta justamente dice, destruye una gema, pero si un tercer jugador, o sea, si otro jugador aporta un orbe a ese ataque, que es un recurso básico del juego, entonces en cambio destruye 2 gemas. Para que se entienda, vos tenés 2 gemas, yo uso esta carta Fuego contra vos, el otro jugador, que por ahora no tenía nada que ver, se mete en el medio, aporta un orbe al ataque y te destruimos las 2 gemas. Quilombo. ¿Sí? He destruido familias por esta carta, amistades, etc. No me hago responsable, pero es así, digamos. Esta carta generó esa interacción que yo estaba buscando. Me O por lo gustaría menos, aportar que puedo decir que genera muchos sentimientos de odio este juego. Porque cuando bien. pasan especialmente esas cosas, el que vos creías que estaba de tu lado lo empezás a odiar ahora. Y es la idea, es el core del juego, así que está bien. El asunto es que yo, digamos, en realidad no sabía cómo esto iba a funcionar y lo llevé a una prueba, ¿no? A una partida en donde esto que ven ahí es un prototipo de los viejos viejos del juego. Y nada, les di para que lo jueguen la primera vez que estaba esta nueva carta, Fuego, en el mazo, y yo quería ver cómo performaba. Entonces, ¿qué pasa? Estas 4 personas hermosas de la industria, cada uno muy conocido en la industria, estaban jugando, pero cada uno son de personalidades más bien calladitas. Entonces estuvimos 15 minutos, 20 minutos, en donde lo único que hacían era robo carta, paso, agarro un orbe, paso, hago esto, paso. Y yo dije, no, esto es un fracaso. Estuve 20 minutos mirando, obviamente sin decir nada, porque como buen, digamos, diseñador lo que hago es dejar que fluya, y aunque me esté comiendo las uñas y dando la cabeza contra la pared atrás de ellos, dejo que fluya y que sea como sea, porque por algo es así. Entonces yo me estaba queriendo morir, hasta que uno de ellos agarra y dice, bueno, juego fuego contra vos. Y otro dice, aporta un orbe. Creo que ni siquiera habló, creo que solamente puso el orbe arriba de la carta, terrible. Y el damnificado dice, pero pará, ¿por qué estás apoyando ese ataque si yo en la otra te ayudé? No, bueno, porque vos me ayudaste, porque en realidad vos sabías que yo no. Y otro dijo, no, pará, igual vos no te metas, porque al fin y al cabo yo siempre lo ayudé más que no. Y se armó un quilombo tal que estuvieron 5 minutos discutiendo esa jugada. Nada más discutiendo la jugada hasta que después de esa discusión resolvió y pasó lo que tenía que pasar. Pero se armó mucho bardo por esa jugada y yo dije, ok, misión cumplida, digamos, esta carta genera lo que quiero que genere. Bien, y este es el concepto de core aplicado a un diseño mío. Pero ¿qué pasa? Voy a ir al siguiente punto. Pasemos en realidad a momento de preguntas, a un parate. ¿Alguna Hay una pregunta. consulta? Bien. Sí, Martín pregunta, ¿Core Mechanic es lo mismo que Core Dynamic? Eh, Core Dynamic, no sé qué sería una Core Dynamic, ni una Core Mechanic, te puedo decir que no. Core, en realidad, es un concepto nuevo. No sé, no creo que ni que sea la Core Mechanic no es, y Core Dynamic tampoco, porque es un concepto, o sea, es distinto a eso. Es la intención de diseño. No es ni lo que... a ver, ¿cómo explicarlo? Es a donde vos querés apuntar como diseñador. Y puede ser que termine siendo una core mecánica. Capaz vos decís, yo quiero que mi juego se base en esta mecánica nueva, fresca que encontré, y haces todo para que todo gire alrededor de esa mecánica. Puede ser. Al fin y al cabo, el core es un concepto que vos, digamos, atesorás como la intención de diseño, hacia dónde voy a hacer que todo el resto de los elementos del juego gire alrededor de eso, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, puede ser cualquier cosa. El core puede ser la Switch, puede ser decir, queremos hacer un juego en donde explotemos las posibilidades que nos da el hardware de la Switch.
Y entonces todo, absolutamente todo, se diseña y se piensa alrededor de eso, ¿no? Entonces, en realidad puede ser cualquier cosa, es un concepto que se acepta como el norte del diseño, ¿sí? Como el norte que tenemos todos para desarrollar. No sé si quedó claro. Bien, sí, 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 ahí dice que Bien, sí, que gracias. perfecto. Bien, seguimos al siguiente punto, que es el de foco. ¿Y qué es esto? Cuando yo terminé de diseñar esa carta, fui a ese playtesting, fui a otros playtesting más y me di cuenta que esa carta funcionaba, también me di cuenta de que había un montón de los otros elementos del juego que no funcionaban, que no apuntaban hacia el core. Entonces empecé a hacer, en ese momento empecé a hacer un ejercicio que hoy en día le pongo de nombre foco, que es básicamente hacer que todo enfoque hacia el core, que todo mire hacia ese core que tenemos, ¿no? Que no sea uno o dos elementos los que digan vamos a generar interacción, sino que todo en el juego genere interacción. Entonces, lo que hice fue hacer, por ejemplo, en primera instancia, una pasada sobre las cartas del juego. Y decidir si las iba a dejar, si no, si las iba a modificar, y hice un poco de todo eso. Por ejemplo, para que se den una idea, la carta plagio, la amarilla que ven acá, es una carta que está rota, ¿sí? Está rota. Es una carta que lo que dice es copiar lo que haya hecho, digamos, copiar el efecto de otra carta que se haya jugado. Fin. Vos me jugás fuego para atacarme, yo plagio, de la nada, no tiene coste, la puedo tirar de la nada y copiarte fuego y atacarte a vos también. Vos te defendés de un ataque y justo también me están atacando a mí, yo plagio digamos, el círculo de protección en este caso que te defiende un ataque y también me defiendo yo. Digamos, eh, es la más versátil de todas las cartas, se puede convertir en cualquiera de las otras cartas sin coste alguno. Está rota. Entonces, a mí lo que me pasó fue que yo empecé a llevar este juego con un montón de otros diseñadores, diseñadores de juegos de mesa, jugadores muy experimentados, etcétera, y todos me decían, no, man, esta carta está rotísima, no tiene sentido, tenés que balancearla de alguna forma, etcétera, etcétera, y a mí me generaba dudas y me estaban convenciendo, yo dije, sí, está muy rota, capaz ponerle un coste, pero se pierde un poco la gracia, etcétera, etcétera, esta carta me generaba un conflicto interno. Y de repente cuando decidí que este sea el core, que la interacción entre jugadores sea el core, esta carta de repente se convirtió en la estrella. De repente sacar esta carta era prácticamente matar el juego. Entonces dije, ¿por qué? Porque esta carta es muy versátil, genera muchas interacciones muy divertidas, con mucha discusión de por medio, mucha gente que le juega alrededor, o sea, no juega cosas o discute, tenés un plagio, no tenés un plagio, de repente lo plagia y plagia lo que plagió el otro y se arman quilombos súper interesantes gracias a esta carta. Entonces fue como, ok, toda esa discusión, de repente, como yo ahora tenía un norte de diseño que me decía todo lo que genera interacción, déjalo. Y de repente esta carta que antes era, está rota, ahora se iba por el camino de, pero genera un montón de interacción. Listo, adentro. No lo dudé. Después tenemos Círculo de Protección, por ejemplo, es una carta que cuando te atacan la usás para protegerte de ese ataque. Antes el texto decía, protege tus gemas del ataque de un jugador, y ahora lo que dice es, protege las gemas de un jugador del ataque de otro jugador. ¿No? O sea, lo que hice es básicamente que no sea solamente que lo puedes usar para protegerte vos, sino que si tenés ganas, por algún motivo, la puedas usar para proteger a otro. ¿No? Fantástico. Se genera una alianza, lo que sea, ok, yo te protejo a vos y después la próxima vos me debes, ¿eh? Y eso a veces se usa, y lo único que hice fue cambiar un poquitito el texto, pero ya de repente ahora apuntaba al core, ahora ya podía servir para generar interacción, antes no. Y cartas como anulador, que tenía muchas en el mazo, que es una carta que lo que hace es anular lo que otro hizo, es un counterspell en Magic para el que sabe jugar, incluso es azul en su honor. Lo que hace esta carta es anular lo que hizo otro, y era muy restrictiva, a veces había muchos anuladores en la mesa y no se jugaba mucho y se frenaba mucho el juego. Lo que hice fue bajar la cantidad de cartas que estaban en el mazo de estas, creo que la bajé de 5 a 3, y eso hizo que, si bien es una carta que genera interacción, cuando hay muchas, frena la interacción. Entonces encontré el balance para que sirva y que no se vaya de mambo. Eso fue digamos, mi pasada de foco. Hay un montón de ejemplos más, pero no tiene sentido, digamos, pero fue eso. Y miré todas las cartas, puse todas las cartas y dije cuáles apuntan al core, cuáles no, y cómo las puedo modificar o cómo puedo modificar esto para que sí lo hagan. Ese es el ejercicio de foco. Si Adri, bien, sí, ¿puedo sumar una anécdota súper re rápida? dale. Hace un tiempo
nos juntamos a jugar en mi casa esto con mi novia, un amigo y una amiga, ¿no? Que ellos dos son pareja también. La novia de mi amigo nunca había jugado esto. Empezamos a jugar y ella re silenciosa, empezó más o menos a entender un poco el juego, agarraba orbes, hacía alguna que otra cosa, tal vez mataba, quemaba alguna gema de alguien, pero muy tranqui. Y de golpe y porrazo sacó dos plagios, plagió dos situaciones donde alguien había generado gemas y de un momento para el otro ganó el juego. Porque venía muy calladita y Claro. nadie le quería dar masa, porque nadie se va a aprovechar de alguien que acaba de empezar a jugar, pero la repensó, entendió las reglas rápido y cuando nos descuidamos nos ganó el juego de una. Bueno, está La bueno. interacción estuvo fantástica. Bueno, me alegro. Está bueno que sí, y que también respete ese core inicial, que es que sea un poco más simple que Magic o que Hearthstone. O sea, dudo que alguien que nunca jugó juegos así entienda de una Magic o Hearthstone, y la idea es que esto esté un poco más cerca de que sí, ¿no? Así que nada, me alegro por eso también. Acá preguntan dónde se consigue el juego. Eh, Está fuera de stock. Después lo podemos charlar bien porque hay alguna forma, pero sí está acabado y estamos viendo hacer una nueva tirada. Sí, de última lo buscan a Adri en el Discord y se fijan si pueden, cómo pueden hacer para coordinar. Bien, así como, como el concepto de core existía ya en otras empresas o en el diseño en general, digamos, el diseño siempre intenta pivotear alrededor de un concepto, de una intención, no es algo nuevo lo que vengo trayendo, solo le pongo un nombre muy en concreto y que sea muy, muy claro, ¿no? Sin embargo, el concepto de foco, me puse a investigar y dije, bueno, como el concepto de core ya hay cosas, de concepto de foco también debe haber algo, y no encontré necesariamente nada en lo que es la industria de los videojuegos o el arte de hacer videojuegos, pero sí encontré algo bastante similar en la industria del cine o en el arte del cine, de la cinematografía. Y es este concepto, el de mise en scène, que es básicamente puesta en escena, ¿no? La traducción literal es puesta en escena. Entonces, ¿en qué se basa este concepto? Lo que dicen las personas, digamos, que hacen cine es, si una película está bien hecha y respeta este concepto, cuando vos le pongas pausa en cualquier frame, en cualquier momento de la película, todo lo que veas en esa escena, absolutamente todo, tiene que tener un porqué, está ahí, y ese porqué tiene que responder a una intención de diseño. Básicamente, hacer foco. Corta. O sea, tiene que haber una intención de diseño y todo lo que ves en esa escena tiene que tener un porqué, tiene que estar puesto con una intencionalidad. No puede ser que, el actor se puso la chaqueta que nos quedaba. No, no, esa chaqueta es de ese color y de ese estilo porque querés transmitir algo de ese personaje, porque, o sea, todo tiene que tener un porqué. Cuando digo todo, es realmente todo, como eso de la chaqueta, no estoy exagerando, el vestuario, la iluminación, el encuadre, los actores que están ahí, la música, la postproducción, el postproceso, todo tiene que tener un porqué se decidió hacer así, y entonces eso, si eso está bien hecho, respeta el concepto de puesta en escena o mise en scène que usa el cine, y que es igual al concepto de foco. Todo lo que ponemos en nuestro juego tiene que tener un porqué que apunta a nuestra intención de diseño, que en el caso de esta metodología dice que es el core. ¿Bien? Entonces, en este gráfico medio trucho, pero bueno, que ojalá sea ilustrativo, digo que está el core allá arriba, y el core se relaciona con este proceso de hacer foco, que mira el juego horizontalmente y dice, y solamente deja pasar las cosas que realmente hacen foco y apuntan al core. Y cuando digo que todo es todo, digamos, en mise-en-scène y en el cine se utiliza así, es todo, voy a dar algunos ejemplos en juegos, digamos, ¿no? Y esto es un ejemplo mío personal, este es el Drone Strike Force, que es un juego que hicimos en Globan, Marian estuvo involucrado, Yo, y también junto a NGD y bueno, bla, bla, bla. Y es un juego en el que, digamos, lo que haces como jugador es manejar un dron a distancia, ¿no? Que es básicamente un tanque volador, es una máquina de guerra que vuela, está militarizado, dispara misiles, ametralladora, todo, y te cagás a tiros contra otros drones, ¿no? Es un juego multiplayer de acción. El core de este juego era hacerte sentir que estabas manejando a distancia un tanque de guerra volador.
¿Sí? Ese era el core de nuestro juego. Queríamos hacer que el usuario cumpla la fantasía de estar en su búnker, peleando la guerra a distancia, manejando un tanque de guerra que vuela. Entonces, ¿qué pasó? Esto, digamos, el hecho de respetar ese core, nos llevó a tomar un montón de decisiones de diseño y de desarrollo. Por ejemplo, yo me encontré luchando muchas veces con PMs o líderes técnicos para priorizar quizá efectos, ¿no? Efectos por ejemplo, cuando le disparás al concreto, que salga un buen efecto de polvo, ¿no? De que estás destruyendo eso, para sentir que tus balas tienen impacto, ¿no? Que están rompiendo las cosas. No teníamos ambientes destruibles, pero hubiese estado genial. Pero por lo menos tener un buen efecto de que estás destruyendo ese concreto, de que tu máquina está disparando tiros que rompen hasta las paredes. Y me he llegado a pelear porque me decían, no, pero pará, Adrián, tenemos que. Yo, para que entiendan, era el product owner del lado de Globant, de este desarrollo, entonces estaba en esa posición de discutir prioridades de cosas. Y de repente me decían, no, prioricemos este bug que no nos deja probar tal cosa o que no puede salir el juego con eso. Y yo, no, prioricemos esto porque esto nos va a ayudar a sentir si el gameplay realmente está bueno, si realmente estamos cumpliendo esa fantasía o no, etcétera, etcétera. Entonces, para que entiendan que hasta un efecto de un arma para mí puede ser algo que esté apuntando al core, ¿sí? Que le esté haciendo justicia al core y que tiene que hacerle justicia al core. Acá también otro ejemplo de cómo llegar o cómo hacer foco, en realidad. Yo hasta ahora les comenté más o menos esto de ir después agregando cosas, ¿no? A, al diseño, o en mi caso con Mouse y Taberna, sí, mirar un poco de lo que ya había hecho y modificar. Pero hay un ejemplo con este juego ICO que les mencionaba hoy, que la relación de estos dos personajes es el core del juego, en donde la historia de este juego, de cómo se llegó a desarrollar, es muy, muy interesante. Yo me enteré de esto por un video de Mark Brown, youtuber que les recomiendo que lo sigan, que él hizo un video que se llama Design by Subtraction, ¿no? Diseñar por sustracción, y cuenta la historia de este desarrollo en donde Fumito Ueda y su equipo, que son los que lo desarrollaron, habían decidido que ese sea el core de la relación entre estos dos personajes, pero en el desarrollo, en el diseño, se cebaron y empezaron a hacer un montón de cosas. Empezaron a hacer un sistema de combate re complejo y puzzles súper complejos, y el mundo estaba lleno de detalles y lleno de cosas. Y de repente un día el chabón lo estaba jugando, el diseñador principal, y dice, pará, nos deliramos. O sea, nos fuimos al carajo. Pusimos muchas más cosas de lo que necesitábamos y está haciendo ruido ya todo lo que pusimos. No está quedando en claro cuál es nuestra intención de diseño. No está quedando en claro que queremos contar la historia de cómo se relacionan y cómo esta relación crece o se modifica. Entonces empezaron a sacar, a sacar, a sacar, a sacar, pero a churar en serio. O sea, a sacar. Sistema de combate lo dejaron re simple, el mundo es re simple, la música y los sonidos son súper minimalistas, todo, digamos, y dejaron solamente las cosas que hacen foco en el core, pero llegaron a eso por un proceso de sacar cosas, ¿no? De sacar cosas que ya habían hecho. Pero hicieron ese proceso de hacer foco. Y dejaron, incluso para que se den una idea, el juego, arriba a la derecha lo que ven es un GIF de cómo se salva el juego. Entonces, el juego se salva sentándote en estos sillones que hay distribuidos a lo largo del mundo de este juego, y tienen que estar los dos personajes. Si no están los dos sentados en ese sillón, no podés salvar el juego. Y lo que suele pasar es que hay momentos en donde te tenés que separar de la pibita esta, digamos, tenés que recorrer el mundo resolviendo puzzles, no sé qué, pero para salvarla a ella, que de repente está encerrada en algo, y tenés que recorrer buena parte, digamos, del juego sin poder salvar, porque ella está en un lugar, vos en otro, no se pueden sentar juntos en el sillón y no podés salvar el juego. Y entonces esa desesperación de estar lejos de ella se hace real y la vivenciás en primera persona. Nada, para que se den una idea de cómo este juego, absolutamente todo apunta al core, que es la relación de estos dos personajes, hasta salvar el juego. Es una locura. Pero bien, con el tiempo lo que me pasó fue que, si bien estos dos conceptos tenían sentido y no son tan difíciles de llevar a cabo, al fin y al cabo el core lo decidís, lo decide uno o te lo transmiten, y el foco de cierta forma no es tan difícil de respetar. Ahí lo que me pasó fue que muchas veces había juegos que
tengo hoy en día juegos que hice que me parece que les falta algo. Si bien están correctos en cuanto a que decidí un core y que todo hacía foco hacia ese core, les falta algo, ¿sí? Y es ahí donde empecé a explorar este último concepto de la metodología, que es el concepto de potencia, que es darle ese extra a ese diseño, ir un paso más allá con alguna de las features, con alguna de las decisiones de diseño, para que sea fresco. Y voy a intentar expresarlo de la mejor forma posible, porque este es el más difícil de explicar. Acá un poco de gráfico, ¿no? Si bien tenés el core definido, el foco que está haciendo de guardián, alguno de los elementos que entra dentro del foco tiene que irse de mambo. O idealmente, ¿no? Esta es la búsqueda con este elemento de potencia, ir un paso más allá. Y acá es donde, si estuviéramos en persona, estaríamos jugando un juego. Ahora los haría a todos participar en un juego que se basa en esto. Yo le daría 10 cartas de póker a cada uno de ustedes y les diría que tienen que conseguir armar distintos juegos de póker, ¿no? Por ejemplo, la escalera, el color, full, y acá están un poco de cómo se constituyen cada uno de esos juegos. Por ejemplo, 3 cartas iguales y 2, 5 cartas consecutivas en su número, etcétera, etcétera. ¿Cómo se consigue armar esos juegos? ¿Cómo ustedes conseguirían las cartas necesarias para armarlo? Negociando con los demás, diciendo, ¿quién tiene una K de corazones? Yo, bueno, tomá, te la cambio por esto, negociar. Ir a la masa de gente y negociar. Ustedes arman los juegos, me dan esas 10 cartas y les anoto los puntos correspondientes y le doy 10 cartas más para que vuelvan a negociar, vuelvan al ruedo. Al final de X cantidad de tiempo, ponele 20 minutos, se termina el juego, cuento quién hizo más puntos y esa persona gana. Bueno, no lo podemos jugar, obviamente, sería muy difícil por acá, pero más o menos para que entiendan lo siguiente que voy a hacer, lo que voy a decir. Este juego lo diseñó un tal Robert Abbott, que es un programador que le gustaba diseñar juegos que se constituyan solo con cartas de póker. Diseñó muchísimos, muy buenos, muy interesantes, algunos muy locos, y este es uno de ellos, y él se inspiró en su momento cuando fue a ver, fue a la bolsa de Nueva York y vio a los corredores de bolsa en su momento, con este trabajo mucho más analógico que lo que seguramente soy, y que seguramente en alguna película vimos, y tenemos este imaginario de quilombo, discusión, ¿no? Todos gritándose, vení, que te compro acciones, que no. Y él vio eso y dijo, esto se ve muy lúdico, se ve muy... se ve eso, se ve muy lúdico. Entonces él tomó eso como core y dijo, quiero hacer un juego que recree esa experiencia de los corredores de bolsa. Entonces él diseñó un juego para entre 4 y 6 personas que básicamente no tenía turnos, o sea, era esto, ¿no? Intercambiar cartas, conseguir las cartas que necesitas y llegar a armar un juego antes que los demás. Entonces, él podría haber dicho, bueno, yo tenía mi core bien definido y mi juego era sin turnos, ¿no? Se basa en el intercambio y tiene un objetivo claro y numérico. Entonces, todo esto apunta al core, ¿o no? Digamos, ahí estaba pasando el examen. Si el examen se quedaba en estos dos elementos, era, sí, man, tu juego apunta al core, todos sus elementos apuntan al core, está bien, pero algo le faltaba algo. Digamos, entre 4 y 6 personas no estaba del todo funcionando y el hecho de que alguien terminara rápido y se terminara el juego cortaba mucho la experiencia. Entonces él agarró y seteó, dijo, ok, voy a ir un paso más allá y voy a hacer que este juego se pueda jugar de entre 4 e infinitas personas. Si vos tenés las cartas necesarias, podés jugar de a 10.000 personas, si querés. Es un caos, no se lo recomiendo. Lo máximo que jugué fue de 25 y casi me muero. Pero pero digamos, el juego lo permite, entonces él modificó un poco los puntajes que te dan cada juego, modificó el hecho de que puedas rejugar, digamos que cuando terminás una serie de 10 cartas te den 10 más y entonces balanceó todo para que funcione igual. Digamos, le agregó lo que yo le llamo el modo masivo y que para mí esa fue la cuota de potencia que él le agregó. Él fue un paso más allá y pensó las cosas un paso más allá, se arriesgó así y digamos, este juego, la forma más conocida que tiene es esta, el formato masivo. Acá algunas imágenes de cuando lo di allá en Atigma a esta charla y lo pudimos jugar. Ahí hay un Jorge, hay un Mu, cuando todavía tenía un poco de pelo arriba. No sé si hay un Marian, pero no importa. Creo que estoy sacando la foto. Puede ser.
Pero bueno, ahí estamos, digamos, y el feel que tiene el juego es que imagínense que acá la gente, si bien estos son muy civilizados, acá cambiando cartitas, esta es un poco más descriptiva, es si alguien necesita una K de corazones, no iba a decir, disculpe, amable señor, ¿tiene una K de corazones? No, dame, ¿quién tiene una K de corazones? No, quilombo, digamos. Y es un poco la gracia y a lo que llegó Robert Abbott, añadiéndole ese elemento de potencia y diciendo, no, este juego se juega de a cientos de personas, si quieren. Me acuerdo cuando lo hiciste en la EVA, eso fue un quilombo. Sí. Eso fue un quilombo tremendo, porque éramos varios, éramos 30 y pico de personas adentro de ese aula. Sí, 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 no, no pudieron jugar todos igual, pero sí, o sea, y la onda es esa, ¿no? Que se arme un poco de bardo. Entonces, bien, no sé si queda alguna duda hasta ahora de lo que vengo diciendo de potencia, sé que sí van a ver, pero tengo todavía algunas slides más para explicar más y dar un poco más de ejemplos. Em, pero es el concepto un poco más, es un poco más complejo que los otros dos de explicar. Y acá en esta slide, malísimo, estos iconos ahora van a entender qué son, pero en esta slide también quiero decir que también es uno de los más difíciles de llegar. No siempre se puede llegar a este elemento de potencia, no siempre se nos va a ocurrir cómo, ¿no? O sea, digamos, no hay una forma una forma metodológica, digamos, para saber que siempre tu juego va a tener este elemento de potencia que lo va a llevar un paso más allá. Pero sí, hay formas que yo descubrí o que identifiqué, por lo menos por ahora son estas nada más, que te acercan ¿no? Que te predisponen a buscar y por lo tanto eventualmente encontrar ese elemento de potencia que puede llevar tu juego un paso más allá y hacerlo fresco. El primero, y es el icono a la izquierda, es el de estudiar tu core. No conocer tu core, no, digamos, no conocerlo por arriba o saber de qué trata, sino estudiarlo en profundidad, estudiarlo realmente mucho. Si vos querés hacer un juego que sea sobre las relaciones, bueno, estudiá qué son las relaciones, no te bases solo en tu experiencia, preguntale a los demás cómo se relacionan, qué es lo importante en una relación, qué cosas generan las relaciones, qué es una buena relación, qué es una mala relación, qué relaciones famosas existieron, cómo romper una relación, cómo, ¿se entiende? Digamos, no solamente decir, ah, sí, relaciones, yo me relaciono con mi perro, qué bueno, las relaciones se basan en darle de comer al otro. No, digamos, ir realmente en profundidad y estudiar eso. Para dar un ejemplo, yo doy clases de game design y de prototipado en Image Campus, y uno de los ejercicios que más me gusta hacer es decir, dividir la clase en dos y decir, los de este lado prototipen un juego en donde el core sea la investigación y los de este otro lado prototipen un juego en donde el core sea la exploración. ¿Qué pasa? Es un ejercicio re hijo de puta porque tanto la investigación como la exploración tienen una estructura que atenta contra la estructura de los juegos, ¿sí? La exploración, por ejemplo, no tiene objetivos claros, no tiene una condición de derrota, ¿sí? Tampoco necesariamente de victoria. O sea, no, es muy difícil hacer un juego donde el core sea eso, porque va, digamos, al revés, va en contrario con lo que son la estructura lúdica, la estructura de los juegos. Entonces, es a propósito, es para que se den la cabeza contra la pared. Y sí, ya lo sé, soy un sorete, pero estoy orgulloso de serlo y feliz y lo voy a seguir haciendo porque ese ejercicio hace que piensen y ¿y a qué voy con esto? A que los ejercicios que mejor salieron fueron los que hicieron antes de sentarse a diseñar algo. La mayoría de los equipos se sienten y dicen, ok, juego de exploración, bueno, un juego en donde vas con un tipito. No, los que mejores cosas hicieron fueron los que dijeron, ok, ¿qué es explorar? ¿En qué se basa explorar? ¿Qué puedo explorar? Digamos, ¿qué cosas se pueden explorar? ¿De qué forma explorás? ¿Qué pasos existen para explorar? ¿Cuándo estoy explorando? ¿Cómo termino de explorar? ¿Hay un objetivo en la exploración o no? Los que se sentaron a hacer esa búsqueda, empezaron a googlear, empezaron digamos, a entre ellos llegar a algún tipo de conclusión de qué era ese core, qué elementos tenían, esos hicieron los ejercicios más interesantes, los que fueron los que a cosas más piolas llegaron. Entonces, y yo empecé a ver un patrón, digamos, en los que se sentaban un poco, en los que frenaban un poco la bocha y estudiaban en profundidad su core, fueron los que mejor cosas llegaron, a las cosas más cercanas a darle potencia a su diseño llegaron. Y la otra es animarse a ir en profundidad. Malísimo el icono de la derecha, no me maten, pero es animarse a irse en profundidad y esto tiene que ver con un mindset. ¿Sí? Esto tiene que ver con ya no una actividad como
estudiar el core es una actividad per se y puede ser parte de una metodología. La otra ya es un mindset, es una forma de pensar. Y es decir, yo en mi diseño me voy a arriesgar. Yo voy a ir un paso más allá con lo que sea que diseñe. Y por ejemplo, me imagino el mindset que tuvieron los que diseñaron Darkest Dungeon. Los que no jugaron Darkest Dungeon, por favor háganlo. Y les digo muy rápido, digamos, cuál fue la medida que ellos tomaron, pero es un juego en el que todo, absolutamente todo, en ese juego tiene una cuota de azar. Todo. Y no solo tiene una cuota de azar, porque cuando ellos dijeron, bueno, si recuerdan, el core de nuestro juego es este miedo a lo desconocido, que no tenés control sobre nada, esta cosa existencial medio mística, Lovecraftiana. Cuando dijeron eso, dijeron, estaría bueno que todo tenga azar. Cuando digo todo, es que absolutamente cualquier cosa que pisás puede tener algo bueno, malo, que te mata o lo que sea, ¿no? Entonces dijeron, si todo tiene azar, como jugador no vas a sentir que estás en control, ¿no? O todo te va a generar cierta ansiedad. Está bien, pero ellos no solo le pusieron una cuota de azar, sino que se fueron a la mierda y todo tiene un montón de azar, al punto de que vos como jugador podés estar preparando una party de personaje súper sólida durante un montón de tiempo, vas a jugar una dungeon normal y de repente te comes el garrón de que te aparece un monstruo sacado y te baja todos los dientes y vos decís, la puta madre, yo me pasé todo este tiempo haciéndolo, o sea, es realmente azaroso el juego y por eso logran su objetivo de realmente que te genere ese miedo y de que sentir que no estás en control de nada. Y eso no es una decisión menor. Si ustedes me preguntan a mí, si yo me hubiera encontrado con los diseñadores antes de que saquen el juego, yo les hubiera dicho, ustedes están locos, ustedes están del tomate y ese juego va a fracasar por donde lo miren. Sin embargo, ellos les sobó, digamos, no les importó nada, por decirlo de una forma más sutil, y lo hicieron igual así. Obviamente ellos pasaron por un proceso de early access y tuvieron mucho feedback, ¿no? Pero igualmente, no importa, lanzaron un juego al mercado con un nivel de azar enorme, y eso es para mí en Darkest Dungeon la cuota de potencia, que no solo tuvieron azar, que eso apuntaba así a foco al core, sino que fueron un paso más allá y pusieron un montón de azar. Entonces, digamos, pero eso fue un mindset, eso fue ellos diciéndonos, vamos a arriesgar, vamos a hacer que este juego sea fresco, sea original, que no sea una cosita más, qué lindo, mira, tiene azar y... No, nos vamos a ir de mambo, ¿sí? Esto va a describir nuestro juego. Entonces, esa es el mindset, ¿no? La mentalidad con la que afrontar para mí el diseño de juegos. Estar listo Adri, para hacer eso. Sí, acá Chiqui dice, con eso de estudiar el core me viene a la cabeza el Hellblade Senua Sacrifice. por... No sé. Puede hablar y compartirlo. No, no sé si tiene micrófono, Ok. pero calculo que porque el core del Hellblade es como muy particular, porque es un juegazo. Y Sí, no quiero esquizofrenia, puede ser, que es el core de ese juego. No sé si es la palabra o la patología correcta, pero sé que va medio por ahí, ¿no? Un trastorno de la personalidad y que seguramente estaría bueno después que nos pueda compartir, pero seguramente tiene que ver con que los desarrolladores deben haber investigado un montón el tema antes de lanzarse a hacerlo, ¿no? Y a diseñarlo. dice, tenían un equipo de especialistas en medicina y psiquiatría. Genial, genial. Casi va Bueno, por ese lado. gran ejemplo, entonces. Lo voy a investigar más porque me parece un gran ejemplo. Entonces, claro, no es menor. Mirá, sí, mi tía tuvo tal problema psicológico. Vamos a hacer un juego. Contanos cómo era tu tía. No. Contrataron a profesionales que los guiaron. Está buenísimo. Lo voy a investigar Claro. más. Muchísimas gracias. Em, bien. Los 3 pasos, digo, de la metodología. Creo que es bastante claro igual, pero está bueno repasarlo. Al principio del proyecto, preguntarse cuál es el core de mi juego. Al principio o en cualquier momento, en realidad, me corrijo acá. El asunto es que el core se puede cambiar siempre y cuando sea en forma consciente y ese nuevo core esté claro, digamos, que no cambie porque fue mutando orgánicamente. No. Ok, cambiamos el core, pero ahora es este. Así como hice yo con Magos, lo pude cambiar, no hubo problema, pero lo identifiqué. Dije, bueno, ahora es este. Entonces, ¿cuál es el core de mi juego? Después, cada vez que se propone una feature o algo para implementar, preguntarse, ¿esta feature apunta a mi core? ¿Se alinea con él? Y cada vez que se responda que sí y se vaya a implementar una feature, preguntarse, ¿de qué forma puedo llevar esto al extremo? ¿Y necesito estudiar algo para hacerlo? Esa es la cuota de potencia.
Entonces, lo que me pasa ahora es que cada vez que me encuentro en esta situación, ¿no? Como game designer digo, ok, tengo que tomar una decisión de diseño, paremos las rotativas, a ver qué vamos a hacer. Me encuentro más bien en esta situación. Digo, ok, aquel camino se ve tentador y es interesante, pero no apunta al core, este camino sí. Y entonces se me hace mucho más fácil a mí tanto diseñar el juego como justificar mis decisiones de diseño. Cuando me digan, pero estaba mejor el camino de la derecha. Sí, man, pero no apunta al core. Este sí apunta por esto, esto y esto. Y si vamos por allá vamos a empezar a diluir el mensaje, el diseño se va a empezar a perder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso es aceptado en todo el equipo por igual, de repente tenemos un norte de diseño en conjunto, todos tenemos esta visión compartida del diseño del juego, del desarrollo del juego, todos podemos alinearnos, ¿sí? Y entonces, en esta situación, no me van a discutir la de la derecha, estaba buenísimo, porque él ya va a saber, él o ella ya van a saber que este camino era mejor. Entonces, eso va a generar un buen trabajo en equipo, ¿sí? Ya no va a sufrir tanto la relación entre desarrolladores y diseñadores, sino que va a ser un poco más fluido. El foco lo que nos da es un producto sólido, concreto, que habla de una cosa y la explaya, la expresa en toda su potencia, digamos. Perdón, usé la palabra potencia, digamos, no. La explaya en todo su carácter, ¿no? O sea, realmente se vuelve algo concreto. Esa es la idea, que es algo sólido. Y la potencia, ahora sí, propiamente dicha, lo que hace es que si bien eso sea concreto y si bien están todos alineados, le da esa cuota de frescura, esa cuota de que es algo único, de que es distinto, de que se va a destacar, ¿sí? De que va un paso más allá y no va a ser igual que el resto de los juegos. Esos son, digamos, los resultados de aplicar esta metodología a rajatabla. Y eso fue esta charla. Espero que les haya servido y estoy más que abierto ahora sí a leer el chat y a responder preguntas o dudas que hayan quedado al respecto. Bien, todos halagos. Se dijo bastante. Por ahí Chiqui habló un poco más de lo del Sensuda, que dice que hay mecánicas que se basaron en algunos aspectos de la enfermedad, por ejemplo, como los esquizofrénicos escuchan voces y en vez de tener un mapa o ayudas visuales, la ayuda viene por los sonidos y las voces de espectros. Está bueno. ¿No? Como que le remetieron pila a esa parte. Se nota un core ahí, pareciera. Qué bueno. Sí, sí, ni hablar. Ni hablar, pero me gusta, más allá de que está el core, justamente ese proceso eh, de estudiarlo, digamos, al tema y no de simplemente decir, nuestro core es la esquizofrenia y leemos en Wikipedia a ver qué es la esquizofrenia y laburamos, sino de realmente tomárselo en serio para poder desarrollar el juego entero a su alrededor y ir un paso más allá si es necesario. O sea, realmente me queda como tarea a mí jugar ese juego e investigar un poco. Sé que hay una charla de la GDC al respecto, pero no la tengo que ver, jugarlo y tengo que ver porque realmente es un buen ejemplo. Muchas gracias. Ahí te hicieron una pregunta. Esta metodología que utilizás la podemos llevar al juego de mesa entonces, ¿verdad? Sí, ni hablar. Incluso es una metodología de diseño que creo que aplica a cualquier producto, en realidad, no solo a juegos. Como el diseño, digamos, se cruza mucho entre disciplinas, esto no escapa de eso también. Yo lo hice pensando en juegos y me parece que aplica, los ejemplos que doy son de eso y eso, pero si tuviéramos que diseñar otra cosa o trabajar incluso, no sé, en cine, o sea, ya ven que estoy sacando algo del cine y aplicándolo acá, entonces, nada, sí, claramente también para juegos de mesa aplica. Estudio psicológico del comportamiento, entonces, o sea, ¿por qué la pregunta, Flor? O sea, en Game Design sí, en Game Design se estudia mucho los comportamientos psicológicos de los distintos usuarios, eh, pero esa para mí es una de las herramientas generales, es una de las herramientas que te sirven en general, digamos. Vos vas a diseñar juegos y sí, está bueno saber cómo los usuarios se comportan ante tal o cual cosa, qué generás, etcétera, etcétera, pero es una herramienta general, ¿no? Entonces, en cambio esta metodología que doy yo es te va a dar herramientas particulares para tu diseño, digamos.
te va a permitir tomar decisiones en casi cualquier diseño. Me gusta explorar el tema de los lazos, digamos, entre los personajes o la relación del jugador con el juego, justamente como el ICO. Bueno, si vos vas a diseñar un juego como el ICO, entonces sí tenés que estudiar todavía más eso. Pero si no vas a hacer un juego de ICO, si vas a hacer un juego de autos que se dispara el uno al otro, o un juego de autos que van por la pradera, capaz te conviene más estudiar las praderas y una cuestión geográfica, no necesariamente relaciones entre personas. Y hay una pregunta muy buena. ¿Cuál? Cuando hay mecánicas que uno cree que son core, por ejemplo tu carta fuego, pero después no funciona porque a los jugadores no les interesa, no la usan, etcétera, se descarta y se busca algo nuevo, se descarta y se busca algo nuevo o se mantiene por el hecho de ser core. No, o sea, está buena. Y no es necesariamente que la carta sea core, sino que la carta apunta al core. ¿Sí? La carta está fomentando ese core. Yo creo que ahí es donde está la mano ya de un poco más del diseñador de decir, ok, esto apunta al core, pero no es divertido, quizá lo puedo reemplazar por otra cosa, ¿no? No es necesario que dejes todo solamente porque apunta al core. Está buena la pregunta igual. Yo vi que Fuego apuntaba al core y era divertido. Yo vi que Anulador apuntaba al core, pero no era tan divertido. Y entonces, o que tenía que cortar para que sí sea más entretenido y que realmente el juego termina apuntando al core. No sé, o sea, creo que hay un poco más de criterio, sí, en idas y vueltas, en iteraciones con los elementos del juego, pero sí, o sea, ya el hecho de que apunte al core en primera instancia es una buena señal, pero Señal, es claro. verdad que no es necesariamente lo único. Sí, incluso me parece bueno el ejemplo ese que diste de que en un principio tenía cierto objetivo la carta, después dijiste, ok, pará, vamos a potenciar un poco más lo que queremos fomentar con esta carta, que es más interacción. Entonces ahora puede usar fuego y si otra persona mete un orbe, también puede usar ese fuego para destruir otra gema más. Entonces la misma carta no se sacó, sino que se hizo más potente todavía. Claro. Juanma dice, tenés que conocer a tu público objetivo y a dónde querés tocar y para dónde querés que vaya o cambiás la carta o cambiás el core. Sí, ni hablar. O sea, incluso para mí el público objetivo puede una de dos, o formar parte de tu core en una frase, digamos, queremos hacer un juego que genere interacción entre adolescentes, por decir algo, ese puede ser parte del core, o parte de uno de los pilares de diseño, que hay muchos que me preguntan, pero hay un solo core y después nada más. Bueno, en realidad lo que hay es un core y después pueden haber varios pilares, digamos, que son cosas que tenés que respetar a la hora de diseñar, pero que todos esos pilares a su vez también apuntan al core, ¿no? Entonces el público objetivo puede ser uno de esos pilares, o sea, es como un core compuesto, pero es un solo core. Después hay un método para encontrar el core, o sea, ¿cómo puedo elegir un buen core? Yo creo que eso ya es más personal. Mi respuesta sería no, pero puede ser que exista, pero yo creo que es más personal. Muchas veces llegás al core por la puerta de atrás, en realidad. O sea, capaz encontrás te pones a prototipar algo porque encontraste una mecánica que puede ser entretenida y prototipás eso sin pensar en el core. O sea, lo haces porque solamente esa mecánica te resulta que puede generar, digamos, entretenimiento. Y una vez que eso empieza a crecer, decís, ok, para acá tengo algo. ¿Cuál es el core de este juego? ¿No? Esa es frenar la pelota en cierto momento y decir, ok, está todo re lindo esto, pero ¿cuál va a ser mi norte de diseño necesariamente con esto? Una vez que tenemos el core, el siguiente paso sería buscar situaciones que lleven a eso. ¿Serían llevar? Puede ser. Ahí tenemos como las dos formas de llegar, ¿no? Definir el core y decir, ok, de qué forma puedo llegar a este core o qué forma puedo explayar este core en mecánicas o en un juego entero. Y la otra es, como decía, primero desarrollar ciertas cosas y después llegar al core. Como vieron en Magos y Tabernas, mi camino fue al revés. Yo primero, si bien empecé con un core que era el de Hearthstone casual, empecé a desarrollar ciertas mecánicas, bla, 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 y después encontré realmente cuál era el core de eso que había hecho, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunas razones que te lleven a cambiar o editar el core? Para mí puede ser un tema pura y exclusivamente de gusto, o que te das cuenta de que, digamos, cuidando un core o apuntando hacia un core, encontrás algo más interesante por lo que ir. Eso es pura y exclusivamente una decisión personal, me parece. ¿Cómo haces cuando tenés una mecánica que te gusta, pero que quizás no la encontrás entre las conocidas?
y por esa razón no sabes cómo catalogarlo para partir de ahí. No la entendí. A esa. Como tenés una mecánica que te gusta, pero no la encontrás entre las conocidas. ¿Qué sería entre las conocidas? No, no te sigo. Voy con la otra. Cuestiones de negocios, ¿te pueden llevar a editar o cambiar el core? Sí, ni hablar. Sí. Desgraciadamente en la industria en la que vivimos, el negocio yo creo que va a estar muy metido en el diseño del juego, siempre está metido en el diseño del juego, y eventualmente te puede cagar bastante la vida. Nosotros, incluso lo que fue Drones, lo que hicimos fue discutir mucho con el cliente. El cliente era un tipo que quería hacer su juego y, y discutimos mucho hasta llegar al core. Pero antes él estaba, a veces tenía como esta mirada de negocios, después no, entonces iba y volvía y no podíamos definir el core hasta que un día, cuando ya más o menos se asentaron todas las decisiones de negocios que tenía, recién ahí pudimos establecer un core que más o menos tuvo que pivotear alrededor de eso. ¿Se puede saber dónde trabajás aparte de dar clases en Image? Sí, a partir de junio voy a estar trabajando Hoy en día trabajo en Globant para uno de los proyectos de EA que tiene Globant, y a partir de junio me voy a trabajar EA directamente, ya no en relación con Globant, sino directamente en Electronic Arts. Ya que no hay más preguntas, tiro algo que habían dicho hoy. Alguien había dicho, me pregunto a nivel reflexión, ¿cuántos jugadores que no se dedican al diseño logran darse cuenta del core de un juego? Y eso me triggerió algo, que es esa cosa que hay siempre donde uno hace un montón de reflexión sobre el diseño de un juego y por qué le gusta analizarlo, y que esto y que lo otro, y parece que tuviera una buena idea, un buen camino, pero de ahí a que esté acertado y que la tenga re clara, hay un camino re grosso. Una cosa es tipo, me siento bien con esta idea que se me acaba de ocurrir y yo siento que esto es re poderoso, pero de ahí a que realmente sea, o si querés ponerlo como un éxito, se puede decir que es un éxito, o que tipo, que sea divertido solamente. Hay Ujú. como un camino re zarpado. Sí. ¿Puedo decir de desarrollo o de diseño incluso? De diseño, sí, solamente de Sí. diseño te diría, de diseño y producción. Sí, sí, ni hablar. Incluso lo que siempre digo es, y por eso en mis clases de Image son de hacer, hacer y hacer. Digamos, lo único que hacemos es hacer juegos. Obviamente yo doy un poco de teoría, tenemos discusiones, etcétera, etcétera, pero después nos sentamos y hacemos. Es más un taller constante haciendo prototipos de todo. Y una de las principales lecciones que se llevan en ese proceso es que un montón de ideas en su cabeza, en nuestras cabezas, ¿no? Funcionan muy bien, pero cuando las llevas a cabo o son una chota, o incluso al revés, ¿no? Como de repente decir, oh, bueno, voy a hacer esto porque es lo único que se me ocurrió, pero es malísimo, y una vez que lo implementás, te das cuenta de que no era tan malo. Entonces ahí siempre está eso de que un primer paso para mí es hacer. Casi ni siquiera, yo lo digo como en parte en chiste, ¿no? Pero el primer paso no es pensar la idea del juego, es hacerla. Obviamente que es imposible, pero es una forma de decir, ¿no? Es una figura. Porque realmente te saca, te despeja muchas dudas y sí, no es un proceso fácil porque incluso haciéndola tenés varias etapas y en cualquiera de esas etapas se puede morir. Puede ser algo que funcione muy bien en micro o con pocos elementos, pero cuando lo tenés que escalar a un desarrollo entero, empieza a hacer agua por todos lados. Entonces, Claro. realmente diseñar o desarrollar juegos, por eso para mí es tan apasionante, por la incertidumbre que tiene. Es como su peor, es casi lo peor la maldición que tiene y a la vez lo más excitante, lo más interesante que tiene para mí. He laburado con mucha gente que viene de aplicaciones o viene de hacer software más tradicional, que tiene poca incertidumbre, ¿sí? Hay un montón de cosas que ya se saben cómo van a funcionar y ya. Nosotros tenemos que hacer sistemas a veces complejos que hasta que no interactúa alguien que no es del proyecto con ellos, no sabemos cómo van a funcionar. Y bueno, con drones nos pasó, estuvimos fácil un año y pico haciendo un prototipo. Eh, digamos, si no supimos, hasta que no tuvimos
un montón de bichos de cada lado funcionando, con todo en red, con disparando, con su vida, con sus habilidades, con no sé qué, no sabíamos si iba a ser divertido o no. Sí, totalmente. Por eso muchas veces se fomenta ese prototipado rápido para empezar a probar cómo funciona, cómo se siente. Sí. Ahí Flor Sí, ahí sumó estaba algo a la pregunta que leyendo. había hecho. Claro, no sabes con qué compararla, habla de la mecánica que no conoces. Por ejemplo, no es un puzzle, no es un FPS, no es un juego de cartas, digamos. Y, y entonces, volviendo a antes, ¿cómo haces cuando tenés una mecánica que te gusta, pero quizás no encontrás entre las conocidas? No sabes cómo catalogarlo. Ahí yo pregunto, ¿es importante necesariamente catalogarlo? O sea, si tenés algo que por ahora no existe, ¿necesitas frenar y catalogarlo? O sea, ¿de qué te sirve en ese proceso de diseño tener que catalogarlo o el hecho de catalogarlo? Esa sería mi consulta. Eh, Después tengo una consulta sobre la producción de juegos, modos y tabernas, más que nada de producción física. ¿Te puedo mostrar por disco luego? Sí, obvio, ni hablar. Sí, sí. Mecánicas innovadoras sin marcos de referencia. Daniel Emery habló del tema en la EVA. ¿Está la charla esa guardada? Sí, sí, sí está. Me parece que sí. Ok. Bueno, ahí hay algo para mirar. Que Daniel quizá lo respondió. Creo que Para fue la mí, misma Eva que vos estabas en el otro aula. ok. No, las EVAs que estuve yo creo que no estuvo Daniel hablando. Creo que fue una charla incluso a la que fui yo, que hizo como un backtracking de su diseño de Fidel, ¿no? Sí. Algo así. Ah, Sí, tenés razón, fue el próximo yo año hasta ese. pregunté algo ahí. Pero, pero yo creo que, o sea, yo incluso esa charla en su momento me dejó pensando y yo creo que este método a mí me sirve más, por lo menos. Porque si yo encuentro algo que no puedo catalogar, pero que está respondiendo al core, a mí me sirve. Digamos, si es una mecánica innovadora y no tiene, digamos, no tengo ninguna referencia, pero me sirve igual y la puedo laburar alrededor del core. O sea, mi referencia termina siendo el core. Termino pivoteando alrededor de eso. No, no sé si necesariamente me genera algún problema eso. No sé. Tendría que hablarlo más fluido con ustedes que saben más de qué va. Eh, Gracias Martín por el comentario. Y Andrés dice, en cuanto al core de juego, ¿qué tan general o específico debe o puede ser? Yo creo que mientras más específico, es como un arma a doble filo. O sea, mientras más específico, más te limitas, pero si lo haces muy general, deja de darte una dirección muy concreta, ¿no? Creo que hay un punto medio ahí que se puede llegar haciendo que el core sea más bien compuesto o no. O sea, la relación de las personas, las relaciones es muy vago, pero la relación entre estos dos personajes no tanto. Eh, o la relación entre estos dos personajes que se odian. No sé. La perspectiva, ponerle el core de Fez, lo llevó al chabón a tener un montón de iteraciones. Para mí, si él hubiera definido algo un poco antes, capaz hubiera tenido que iterar menos. Algo un poco más concreto. Eh, no sé si te responde eso. Perfecto. Acuérdense que tiene micrófono también si quieren preguntar. Una patada en los huevos, pero bueno, dice. ¿Por Ya qué? empecé. ¿Por qué una patada en los huevos? Sí, yo siento casi como que es un talk show, ¿viste? Porque es muy al tuntún. Como, a ver si le pegas. Como muy librado al azar, por así decirlo. Porque te podés pasar de un lado al otro muy fácil. Eh, sí, puede ser, pero igual yo los insto, parece más cuco de lo que es, ¿eh? Yo los insto a que experimenten con esto. Puede ser muy general o específico con pocos cambios, sí. Pero yo creo que el core te tiene que ser funcional a vos. O sea, si vos no, si vos tenés un core que te das cuenta de que no te es funcional a lo que querés hacer, lo vas a cambiar.
y vas a llegar a algo que te sirva de una forma u otra. O sea, es más cuco de lo que parece. Mejor dicho, es menos cuco de lo que parece. Yo te instaría, Andrés, a que si tenés algún diseño o algo así, que lo intentes aplicar y que te des cuenta vos qué cosa es muy general para vos o para tu desarrollo y qué cosa es muy específico. Casi que lo vas a ir moldeando vos de acuerdo a lo que necesites. No es que te va a bajar así una inspiración y tenés que trabajar con eso sí o sí. O sea, vos vas a decir, no, este core es muy, abarca demasiado, no me está dando, no me está sirviendo, no me está resultando útil. Lo voy a acotar, no es las relaciones, es las relaciones de todo personaje. Y después decís, capaz, es muy específico. Bueno, son las relaciones entre un hombre y una mujer. Y entonces ahí quedaste en un punto medio en el que te da las herramientas que necesitas. Es algo que te tiene que servir a vos, no vos a él, al fin y al cabo. Experiencia personal diseñando juega un papel muy importante en las tres cosas. ¿A qué te referís, Chiqui? Habilite los micrófonos. El delay entre que uno escribe como toda la incertidumbre de ver ¿A qué qué te yo. referís? Si me hago un cafecito, ¿viste? Claro. Como en el WhatsApp, cuando te están escribiendo durante 10 minutos y te llega un ok. Sí, yo perdón, Claro. recién llego. Perdón, pero no estaba afuera con el auto y recién llego y me puse en la PC. Por eso Está lo bien, tengo Flor. por escrito. Bueno, antes de que me olvide, redondeando un poquito lo anterior que preguntaba, es porque, digamos, si yo no sé cómo encararlo, ¿qué hago? Busco ejemplos. Pero Ujú. si no encuentro un ejemplo de lo que estoy buscando, digamos, cómo encaro. Pero voy a chusmear esa charla que dijeron ahí de Daniel. A ver qué onda. Ok, sí, o sea, y también te insto a que si en algún momento estás desarrollando algo que de repente es muy fresco y no puedes encontrar ejemplos, que definas un core para ese juego e intentes pivotear alrededor de eso y a ver qué sale. Eh, yo creo que referencias siempre hay, aunque no sean directas, ¿no? Nosotros, y de nuevo cito el ejemplo de Drones porque claramente fue muy enriquecedor, es un juego en el que vos tenés una nave, manejás una nave que vuela, ¿no? Un dron que está volando. Nosotros en su momento dijimos, bueno, ya está, tenemos 1000 ejemplos de esto. Entonces empezamos a ver Battlefront, por ejemplo. Y de repente en Battlefront nos dimos cuenta que las naves, si bien vuelan, las naves van para adelante. Las naves no se quedan estacionarias. Nosotros teníamos una nave que si quería te quedabas flotando en el lugar. Sí, Y sí, sí, más eso, para adelante, atrás, sí, lo estuve viendo y sí, es como, ok, ¿qué haces con esto? Está bueno. claro, pero eso cambió todo, digamos, porque no tenemos una referencia concreta, nunca la tuvimos para ese juego. Entonces, de todo teníamos que agarrar teníamos que saber interpretar lo que nos servía y lo que no. O sea, yo creo que tuvimos más desafíos en ese momento sabiendo tamizar las referencias similares que diseñando nosotros por nuestra cuenta. O sea, nos consumía más tiempo de cabeza y nos resultaba más desafiante decir qué podemos agarrar de Battlefront y qué no podemos agarrar de Battlefront, ¿no? Claro, el filtro, sí. Entonces, una vez que pudimos definir nosotros nuestro core, empezamos a tomar un montón de decisiones alrededor por nosotros, digamos, por nuestra cuenta. Obviamente, estando inspirados por un montón de otras cosas, de otros juegos ya existentes, etcétera, etcétera, pero nosotros ya podíamos decir, ok, esta es la decisión, hay que ir por acá. ¿Por qué? Porque este es nuestro core, porque queremos generar esta experiencia. Entonces, aunque teníamos algo nuevo y fresco, teníamos un norte y podíamos diseñar alrededor de eso, ¿no? Eh, esa es mi experiencia con eso. Claro, digamos, priorizamos en ese caso el norte antes que buscar referencias, digamos. No, ambas. El norte te va a ayudar incluso a la hora de buscar referencias, pero, o sea, si vos tenés algo que no tenés ninguna referencia directa, el norte te va a ayudar a encontrar las cosas de esas referencias que te sirven y las que no. Y también te va a sacar el peso de tener que encontrar algo que sea igual para poder diseñar. Porque al Claro, fin y se al cabo, convierte en tu filtro, ahora sí, 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 sí. claro, porque al fin y al cabo, si no existiera una forma o si no existiera una intención de diseño
o una metodología para diseñar de cero, no existiría nada nuevo en el mundo, digamos. Entonces, siempre, digamos, esta metodología para mí lo que te permite es agarrar algo que ya existe, pero que no es necesariamente de juego, sino que puede ser un concepto abstracto, y generar una experiencia nueva que capaz no existe alrededor de eso, usando el medio de los videojuegos, ¿no? Sí, 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 joya. Creo que lo he dicho. O- Gracias. y otra es que no siempre las referencias tienen que ser de otros juegos. Hay muchas veces que podemos encontrar referencias o inspiración o cosas en otros medios también. Solo lo tiro así, pero, Sí, pero me me parece quedé súper pensando, válido. como dijiste eso, lo del chabón que saltó con lo de los corredores de bolsa. Ya con eso dije, ah, pa, esperá, Sí. como que te abre un poquito más la cabeza. Ajá. Ahí Marquitos tiró dos preguntas. Una está Pregunta, más arriba. bien. No, ¿cuál más arriba? Dice, dos preguntas. Primero, ¿cómo diferencio en una idea si estoy frente a un core o simplemente un pilar? Lo decidís vos. Y después Decidís vos cuál es el core. tiró la segunda, Segunda, para César. encontrar el core, ejemplo, ponle que tengo un juego de plataformas en donde el personajito es el centro gravitacional de las plataformas porque sí. ¿Qué tiene más pinta de ser el core? ¿La precisión de las físicas? ¿Lo flashero del juego? ¿Lo outside of the box? Lo que vos decidas. Si me preguntás a mí qué es lo que tiene más pinta, el personajito es el centro gravitacional de las plataformas. Eso. Playero. Eh, No sé si te sirvió mi respuesta, porque yo en realidad lo que digo es, no, el core no es algo que les va a bajar, mandan un mail a core@mandamelo.com y les llega por correo. Digamos, es algo que ustedes deciden, Ah, que es, fuck. no, claro, eso es responsabilidad de ustedes. Generalmente, digamos, si es un proyecto individual, es decisión de ustedes. Y es hacia dónde ustedes lo quieren llevar, y es por eso digo que es la intención de diseño, ¿no? Ni siquiera me gusta decir objetivo, porque un objetivo ya sí puede ser más externo, pero la intención es interna, corta. Entonces, ustedes háganse cargo de lo que quieren transmitir, de lo que quieren generar, etcétera. Sin embargo, cuando trabajen en empresas, es muy probable que el core lo hereden, o que ustedes tengan que encontrar el core de lo que tengan que desarrollar. La merca es el core. ¿Qué? Como decía, patada en los huevos. Para mí no, para mí es una re oportunidad. O sea, yo decir que tengo yo la responsabilidad de eso es hermoso. Es hermoso, mal. Decir, yo decido dónde va este juego, y yo tengo las riendas de eso. Para mí es zarpado. Y tengo un norte que me ayuda a filtrar todo y que me ayuda a que no existan casi discusiones, porque cuando estemos discutiendo me van a decir, che, ¿y esto qué hacemos? ¿Y vamos para aquel lado? ¿Por qué? Porque no te das cuenta que esto apunta al core de bla, bla, bla. Ah, sí, tienes razón, joya. Eh, Me gustaría ver el paso a paso de un designer. Daría mucha orientación a los que recién arrancamos con esto. Y se va, Smoke Bomb. El asunto es, ¿a qué te referís con paso a paso de un designer? Paso número 1, despertarse. Paso número 2, lavarse los dientes. No sé, ahí es donde yo, sin ser, o sea, no te tomes a mal ese chiste, pero me parece que lo ideal es hacer juegos. Hacer juegos, corta. No, no hay, para mí no hay otra forma. Y acá es donde estoy súper de acuerdo con algo que decía Mu en su, creo que él decía, ¿no? Esto. Y en el video el video que subió a YouTube Federico, que lo seguí el otro día, que es el paso número 1 es hacer, como puedas. Juegos de carta, juegos de mesa, aprender a usar Construct, aprender a programar, laburar con un programador, no sé, pero hacer juegos. Ese Y es date todo. cuenta, sí, y date cuenta de las cosas con las que te vas a ir encontrando, porque hay muchas de estas cosas
o muchas cosas que vas a leer, o teoría que vas a tener, que no vas a saber a qué aplica. No vas a entender a qué aplica, o incluso que es inaplicable, diría, yendo un paso más allá. Teoría que no sirve para hacer juegos. Hay un montón, ¿eh? Entonces, digamos, si vos vas a estar leyendo cómo se hacen juegos, pero nunca hiciste uno, para mí es al pedo. Y mostrar lo que haces, no tirar nada a la basura. Obvio, hacer, cuando ahí está lo que decía, bueno, ahí está otro gran aprendizaje de mis alumnos, que es, yo cuando terminaba la clase, cuando estábamos por terminar, todos los juegos que habían hecho cada uno, los tenían que jugar, o sea, cada equipo tenía que darle a otro equipo sus juegos, ¿no? Y no decirle nada, decirle las reglas y no decir más nada, y mirar nada más. Y se llevaban muchas sorpresas viendo cómo la gente interactúa de forma muy distinta de lo que ellos habían diseñado. Mejor, peor, triggerea nuevas ideas, etcétera, cosas que a ellos no les gustaban, a los demás sí, etcétera, etcétera. Así que sí, ese es un gran consejo, Flor, el de mostrar lo que estás haciendo y buscar opinión de los demás, ni hablar. Yo siempre le cuento a todos que cuando me dicen, ¿cómo hiciste para empezar a trabajar de programador de videojuegos? Yo agarré, me puse a leer libros y me hice 5 o 6 prototipos. Y el día que alguien me preguntó, che, ¿a vos te gustaría? Bueno, a ver, ¿qué hiciste? Le hice un videíto juntándole unas imágenes de los 5 o 6 prototipos que tenía y eso me abrió las puertas. Ni Porque hablar, demostré que había hecho algo, aunque sea, tenía una noción simple de qué se trataba todo. ni hablar. Yo eso es clave. Cuando entré en la industria, que fue allá en el 2011 más o menos, entré en Pixel, en una empresa que desarrolla juegos mobile, eh, está bastante vigente ahora, y en su momento hacía poco que estaba acá en Argentina, que había desembarcado, estaban haciendo de Sandbox 1, un jueguito mobile, donde, bueno, no importa. Y cuando fui a la entrevista, que era para hacer QA, iba a entrar como tester, ¿no? Eh, me empiezan a entrevistar y me dicen, y bueno, ¿qué onda hacer juegos, no? O sea, o qué te gusta de los juegos. Yo le dije, bueno, mirá, yo diseñé este juego y saqué un prototipo, un juego de mesa que había hecho con mi viejo se lo habíamos presentado al gobierno, habíamos obtenido, era para enseñar historia, la historia del país, digamos, de San Martín y bla, 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 no sé qué, se llamaba Emancipación y habíamos hecho una prueba de impresión, se la habíamos llevado a distintos diarios buscando financiación, habíamos buscado precio con imprentas, con diferentes cosas para hacerlo en China, cuánto nos costaba, que no sé qué, al final quedó todo en nada, digamos, ese juego no se terminó haciendo, no tuvimos la financiación que queríamos y yo ya estaba en la facultad y laburando y medio que lo dejamos, pero yo llevé ese prototipo, les conté toda la historia y los tipos me terminaron tomando por eso, digamos, me confesaron después, un tiempo después, uno de mis compañeros que me había entrevistado, me dijo, nosotros no vimos en vos un gran QA, realmente, con lo que hablamos de ser QA y de testear, no nos volaste la peluca, pero nos gustó que sos emprendedor, que tenés inquietudes creativas, que esto que lo otro, y yo a los 3 meses de haber estado laburando ahí, pasé a ser game designer en la misma empresa, digamos, mitad porque soy un QA asqueroso, y mitad porque me quedaba después de horas haciendo niveles, me escribía propuestas todo el tiempo, las presentaba, aprendía del game designer ahí, que es Guy Averbuch, que es una leyenda, aprendía de él, le preguntaba cosas, lo molestaba, le decía que me dé cosas para leer. Entonces todo de repente ahí dijeron, ok, tenemos un game designer que lo tenemos trabajando de QA, y lo que hicieron fue pasarme directamente a game design. Pero cómo entré mostrando que yo había hecho, ¿no? Que había hecho algo, aunque no se haya publicado, yo todo el proceso por el que pasé era válido, ¿sí? Entonces todo lo que ustedes hagan por su cuenta, aunque sea un prototipo que suben a itch.io o aunque sea un juego de una jam, son súper válidos los juegos de la jam. Para mí las jam son experiencia laboral, corta. O sea, no hay tutías, digamos, eso es experiencia laboral. Ustedes van a aprender un montón en serio, yendo a jams, haciendo juegos en jams. Eh, entonces, haciendo juegos en jams, haciendo prototipos de ustedes, lo que sea, todo eso es mucho más válido que decirme, mira, leí todos estos libros o estudié esto. Para mí es mucho más válido. Yo hoy en día no digo en ningún lado yo soy licenciado en tecnología multimedia.
nadie jamás me pidió el título, nadie me preguntó un choto de eso, digamos, de si había estudiado algo o no. Me preguntan qué haces, qué hiciste. Nunca fui a una jam, dice Martín, se puede participar sin tener experiencia. La gracia de las jams es que es de los pocos entornos de desarrollo de juegos en donde si no tenés experiencia te van a instar el doble que vayas. No te van a decir, sí, bueno, dale, vení. No tenés experiencia, anda a una jam. Ya. Totalmente. Así, Tipo, te es el obligamos, te lugar vamos a para buscar a tu aprender. casa si no querés venir. Claro, sí, tienes un servicio de Uber para ir a raptarte. Sí, es fantástico, es fantástico. Aprendes un montón de cosas en 2 días. Y no importa que no tengas experiencia, todo lo contrario. Sí, 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 totalmente. Adri, Sí, como para ir cerrando, bien. tarea para la casa, para toda la gente que está viendo, algo que les recomendarías que pueden hacer como práctica. Sí, me gustaría que busquen digamos que agarren algún juego conocido o propio y intenten encontrar, según su criterio, cuál es el core de ese juego. ¿Lo tendría que escribir acá o lo digo nomás? No, 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 con que lo digas ya está. Bien, que busquen algún juego existente o propio y digan cuál creen que es el core de ese juego y que después digamos, hagan como los 3 pasos, ¿no? Digan, haciendo foco en ese juego, qué cosas les parece que no están necesariamente apuntando a ese core, qué cosas sí están apuntando a ese core, y después si tiene potencia, si alguno de esos elementos tiene una potencia o no, y cómo le pondrían esa potencia. Es un montón, Bien. capaz lo tengo que escribir. Pero lo puedo mandar en el grupo de Game Design, sí. Sí, tírenlo en Sí, el en grupo Game de Design. en el canal de Game Sí, Design. sí. Ahí lo escribo en el canal y después lo pueden mandar por ahí. Sí, mismo si tienen que hacer consultas o lo que sea, tírenlas ahí en el channel de Game Design. Andrés puse que si tengo la potencia pero no el core. ¿Qué? Bueno, basta de No preguntas entendí. por hoy. Y las clases de StarCraft. Uy, me la están reclamando esa, chabón. Les vengo prometiendo StarCraft hace 2 semanas, boludo. Este fin de semana, gente, este fin de semana, el sábado. No, pero así, ya está, cerrado. El sábado jugamos a StarCraft. Bien. Buenísimo. Bueno, gente, muchísimas Bueno, gracias, por la Adri, buena como onda y siempre, todo. es un gustazo tenerte acá, chabón. Muy buena charla, como siempre, el contenido es genial y es más genial todavía que sea algo nacido de vos. Eso siempre es algo nuevo para aprender y más así tipo nacional, argentino. Y ahí, bueno, muchas gracias. Así que bueno, gracias a vos, Adri. Y bueno, gente, gracias a todos los que vinieron. Acuérdense, tiren después en el channel de Game Design en el Discord. Adri lo pueden encontrar como @Adrián Nobel, ¿no? ¿Sí? Sí, Y si no, creo que tenés la otra cuenta, que es Jennifer69. Jennifer, Eh, sí, XXX69. Eso Esa, lo pero eso es uso. para otras cosas. Sí, Sí, ahora. Bueno, gente, abrazo a todos. Un buen provecho abrazo. y nos vemos el miércoles. Dale, Abrazo, Adri. nos vemos.